Buenos días a todos y a todas. El Ateneo de Madrid, su sección de filosofía, se complace en presentar esta jornada de filosofía muy especial. La hemos llamado Rosacruces en el entorno de la educación en valores y de la cultura. Porque aquí, a mi derecha, hay expertos en esta materia. Les voy a presentar, en el extremo, a Juan Antonio López Benedí, profesor doctor en filosofía. También a Hugo Casas, el gran maestro de la MORC, de la jurisdicción de lengua española de la antigua y mística orden de la Rosacruz, más conocida mundialmente por el nombre de la MORC. Y también a Manuel Graña Romay, catedrático de la Universidad del País Vasco. Voy a presentar brevemente al primer conferenciante, que va a ser Juan Antonio López Benedí. Es doctor sobresaliente cum laude, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, experto en educación en valores, en relaciones entre educación y sociedad y en educación para la ciudadanía, investigador del pensamiento y de la filosofía española, especialista en estudios bíblicos, místicos y cabalísticos, formador de formadores, terapeuta y hermeneuta. Ha participado en programas de radio y televisión en España y en el extranjero, conferenciante y escritor. Más de 15 libros publicados. Uno de ellos, La inteligencia del corazón. Otros muchos artículos también. Sin más, le paso la palabra. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Victoria, y gracias a todos por vuestra presencia. En el título de la conferencia, como veis, es símbolos y alegorías en la educación en valores. Y esto tiene que ver, pues, con mi investigación en la tesis doctoral. Cuando yo me planteo investigar sobre los valores a través de los mitos y las leyendas, que esa es mi investigación, me empecé a preguntar también a quién podía interesar eso, a quién puede interesar formar desde los mitos y las leyendas en valores en España y en América, fundamentalmente en lengua española. Y entonces esto fue lo que me encontré en una primera evaluación entre profesores de enseñanza primaria, secundaria y algunos universitarios. Vemos, así en forma resumida, que normalmente despierta más interés entre las mujeres. Vemos ahí unas proporciones. Tampoco voy a entrar mucho en este tema de las estadísticas. Y en cuanto a la evaluación de la respuesta global, era de un 94%, un 94,55% sobre el sentido que tiene educar hoy en valores desde mitos y leyendas. Hay una amplia aceptación, pero también esa amplia aceptación está más vinculada con América que con España. Bien, dicho esto, simplemente como introducción, pues ahora quiero hacer una referencia a un personaje que es Jan Comenius, un Rosacruz del siglo XVI-XVII, que se ha convertido también hoy en un referente para la educación europea actual. Quizás en España, si no se está en el ámbito de la educación, no es un personaje muy conocido, pero en Europa sí. Y de hecho hoy en día también hay programas de investigación que llevan su nombre, que están planteando la unión entre los distintos países de Europa. Comenius se hizo conocido por un planteamiento que tiene que ver justo directamente con este tema de las alegorías y los símbolos. Comenius planteaba, y es el primero que planteó también, la pansofía, es decir, que el conocimiento estuviera disponible y se pudiera formar a todos los hombres y mujeres de forma libre, para que el conocimiento estuviera a la altura de todos, fuera asequible a todos. Y también introdujo otro elemento más. El conocimiento debía ser adquirido de una forma libre y crítica, y también que no fuera exclusivamente racional. Por eso introduce como elemento en los libros de texto en la educación el uso de imágenes, el uso de símbolos.
el uso de alegorías. Una de sus libros, bueno, no en el ámbito de la educación, en el ámbito de la educación hay otras obras mucho más importantes, pero este sí tiene que ver directamente con el tema del que hoy yo os hablo, que es el de los símbolos y las alegorías orientados a la educación en valores. Este libro, de 1623, es El laberinto del mundo y el paraíso del corazón. En él lo que está haciendo es una descripción autobiográfica, pero en forma simbólica, como un viaje iniciático, que de hecho también él físicamente desarrolló en Europa. En aquel tiempo, las tropas españolas invadieron la zona donde él vivía y, consecuencia de esa guerra, perdió a su mujer y sus hijos. Entonces, a partir de ese momento, también presionado por las circunstancias, tuvo que recorrer Europa y desarrollar sus núcleos de conocimiento, transmitir el conocimiento allí donde podía. Pero toda esa situación a él le hizo sentir que lo que se estaba viviendo en Europa era algo caótico, en sentido político, en sentido de valores, en sentido social. Eso es hace mucho tiempo, porque eso ya parece que se ha superado en Europa, ¿no? ¿O no? El caso es que Comenius se convierte en un personaje de actualidad, porque nos está hablando de cosas que también nos interesan y nos preocupan hoy, en muchos ámbitos. Especialmente en este. Él, en ese recorrido que físicamente hace, geográficamente hace, para salvar la vida, pues va encontrándose, como también hiciera Descartes, Monsieur Descartes, va encontrándose en los distintos países distintas visiones, orientaciones. Hay que decir también que Comenius, que era un personaje brillante académicamente, cuando volvió de la universidad hacia su casa después de haber sido formado, dio un cambio radical en la orientación de su educación, que es lo que influyó fundamentalmente en sus propuestas posteriores en pedagogía. Él leyó el libro de Copérnico, porque era ese momento cuando estaba de actualidad, y el cambio copernicano, la visión de descentramiento de la Tierra, es decir, que la Tierra es simplemente un planeta que gira alrededor del Sol, aquello le abrió otras visiones que influyeron en su pensamiento. Pero tampoco voy a centrarme en esto, que hay muchos temas de los que tenemos que hablar. Sin embargo, a partir de ahí, esa visión medieval que existía de Magister Dixit, es decir, que todo lo que se enseña debe ser en función de lo que el maestro dice, sin posibilidad de crítica, reflexión o análisis por parte de los discípulos, y ese maestro, como ya sabemos en la filosofía, era Aristóteles fundamentalmente, lo pone en cuestión, y entonces se plantea que cada persona debe acceder al conocimiento de forma libre y crítica, es decir, el conocimiento debe partir de la experiencia, que los maestros o quienes nos han precedido en la investigación o el conocimiento pueden darnos pautas, pero fundamentalmente el conocimiento lo adquirimos por nuestra experiencia personal. Esta es la propuesta. Por eso él también sigue siendo un promotor hoy de ideales de la educación europea en este momento, y hay muchos programas en Europa que, entre distintos países y universidades, que lo que están promoviendo bajo su nombre es que los estudiantes viajen a distintos países, que conozcan distintas lenguas, que se acerquen a la pansofía, superando las fronteras que nos limitan, coartan y aíslan. Europa debe ser algo más. Eso era la proyección de Comenius. Pero en esta obra, él, cuando se enfrenta a esa cuestión caótica que le parece que, incluso bajo ideales cristianos, los distintos pueblos se peleen y se destruyan entre sí, no tiene mucho sentido. Por eso él plantea la metáfora, la alegoría de que el mundo es un laberinto donde la razón no encuentra sentido, por más que continuamente, desde las distintas perspectivas, ideologías o intereses locales, se empeñen distintos grupos en plantearlo y asentarlo, y que el único sentido que tiene el mundo es cuando se encuentra el camino del corazón. Esa es la forma en que simbólicamente se recorre el laberinto del mundo por los iniciados. Bien, otro personaje contemporáneo con él
y que tuvo una gran relación, y este sí es más conocido en relación con todas las propuestas rosacruces, es Johann Valentin Andreae, que él publicó un libro que ya sí es muy conocido, es Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, en alemán, Chemische Oxide, no domino el alemán, pero ahí lo tenéis escrito. Esta obra es también una alegoría alquímica sobre un proceso de transformación de la persona. Una alegoría que además está basada en un hecho histórico que ocurrió 100 años antes de esta época, que es la fundación de la Orden del Toisón de Oro, que también es el objeto de mi investigación doctoral. En esta obra se habla de las bodas del rey. Por eso la institución de la Orden del Toisón de Oro tuvo lugar cuando Felipe el Bueno de Borgoña se casó con Isabel de Portugal en la ciudad de Brujas, y allí instauró la Orden del Toisón de Oro. Por eso esto recuerda, porque en esta alegoría también Andrea nos habla de cómo se instituye el Toisón de Oro. Bien, pero las obras de este tipo, alegóricas, alquímicas, simbólicas, son difíciles de entender cuando únicamente las contemplamos desde el punto de vista de la razón. De hecho, yo también he coleccionado muchas obras de alquimia clásicas, y hace años también un amigo, doctor en química y farmacia, me dijo, cuando yo le hablaba de alquimia, que le dejara alguna de esas obras, porque le interesaba la propuesta de la alquimia. Pero me la devolvió a los 2 días diciendo que para él era absolutamente ininteligible, porque la alquimia clásica habla con símbolos y alegorías, de una forma muy distinta a lo que se entiende, a cómo se entiende la ciencia hoy. Sin embargo, yo aquí lo que estoy planteando y defendiendo también desde mi tesis doctoral es ¿por qué hablar en forma de símbolos y alegorías, y por qué hacerlo hoy? Precisamente hoy, donde estamos tan orgullosos de tener una ciencia evolucionada con parámetros absolutamente analíticos, racionales, donde parece que todo este mundo que nos suena a mitos, a leyendas, no tiene cabida. Curiosamente, por eso puse al principio esos estudios, hay mucha gente que entiende que en el terreno específico de la educación en valores eso tiene una gran importancia. Yo os preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué pensáis? ¿Creéis que de verdad esto tiene importancia, hablar en forma de símbolos y alegorías? ¿O deberíamos hablar sobre los valores de forma estrictamente conceptual, analítica y normativa, como normalmente se hace? ¿No os parece que hay una paradoja? Estamos en una crisis donde se habla de una crisis de valores, fundamentalmente más que económica. En un momento en que todos los sistemas nos transmiten valores de todas las regiones y culturas del mundo, tenemos acceso al conocimiento en todas partes, pero nos falta algo y todo el mundo se queja. Paradójicamente, en el momento en que tenemos más acceso a la información de a saber cómo piensan las personas de todo el mundo, nos estamos quejando de que faltan valores. ¿Por qué? Esto es pregunta de examen, ¿eh? Pues a mí me parece que la respuesta es sencilla. Nos faltan valores porque se nos ha olvidado pensar desde el corazón. Y la forma en que se piensa desde el corazón no es con elementos analíticos racionales, sino que es con símbolos y con alegorías. Y así es como desde el origen de los tiempos se transmitieron los valores en la historia de la humanidad. Al haber perdido ese lenguaje, hemos perdido un elemento fundamental para transmitir el conocimiento por vía cardíaca. Y hoy, de hecho, hay mucho desconocimiento en ese sentido. Y sin embargo, también hay algo que parece que nos interesa. Parece que este ha sido siempre el mundo en el que han trabajado las religiones. Todas las religiones del mundo han transmitido valores, estructuras morales o una forma de conocimiento reverencial a través de leyendas, mitos, alegorías.
Sin embargo, las religiones quizás no han resuelto el conflicto porque nos han llevado, y eso es algo que también tenemos en nuestra visión actual, a una guerra que se ha seguido manteniendo, una guerra de valores, de ideologías, que sigue estando presente entre las distintas religiones o culturas del mundo, por desgracia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué? Si las religiones han sido las que han transmitido esa idea del espíritu a través de mitos y leyendas o de sugerencias que acercan al corazón, y que por lo tanto no han tratado de discutir, como se hace en otros ámbitos más racionalistas o ideológicos, no han tratado de discutir por qué tampoco se resuelve de esa manera. Y aquí es donde está la otra cuestión que también expongo en mi tesis. La razón por la que, aunque las religiones del mundo no hayan dado la clave fundamental de los valores o no hayan podido en el mundo actual superar la guerra, que sigue existiendo de manera explícita o implícita en muchos niveles, es porque hay un sentido partidista, sectario, que cada uno transmite los valores para defender su causa. Y eso no ocurre solo en las religiones, ocurre también entre los partidos políticos y ocurre entre los grupos económicos o empresariales del mundo. Y de esa manera, cuando los valores o los símbolos o los mitos o el lenguaje del corazón combinado con el de la razón se utilizan para sentidos de reafirmación diferencial de un grupo frente a otro, por eso no se resuelve el conflicto, porque necesitaríamos un sentido de fraternidad universal, un sentido donde todos podamos reconocernos con igualdad de derechos a tener nuestro libre pensamiento, nuestras libres creencias, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver el mundo, y todos merezcamos respeto, y desde ahí podamos sentir algo común que nos une, aunque nos diferencien las palabras, las ideas o los pensamientos. Bien, pues una vez dicho esto, vayamos al principio. ¿Cómo surgió esta cuestión de la transmisión de lo que se llama la tradición oral desde el origen de los tiempos? Tengo una hipótesis, una propuesta. En el origen de los tiempos, cuando apenas empezábamos a diferenciarnos de los animales, hay homínidos que empiezan a tomar conciencia de algo que hay a su alrededor y sobre todo de su indefensión o de sus limitaciones frente a un medio que otros dominan mejor. Cuando en las noches existe esa indefensión proyectada con tendencia a infinito, porque reducimos nuestra capacidad de visión y únicamente se oyen gritos terribles o aullidos, aparece el miedo ante aquellos seres que no tenían ni fuerza, ni velocidad, ni grandes garras para defenderse ante otros animales carnívoros, por ejemplo. Ahí aparece el terror del umbral de la conciencia. Y ese elemento se convierte en la clave de transmisión iniciática desde el origen de los tiempos. Porque la cuestión es cómo superar el temor, cómo superar el terror, cómo superar el miedo, mientras los seres humanos, independientemente del momento de la evolución en que se encuentren, ya sea en las cavernas o hoy en día, mientras tengamos miedo, no somos libres. Da igual que llevemos un carnet de libres. Mientras tengamos miedo, estamos atados, estamos esclavizados a lo que sea. Y la mayor parte de las veces ni nos damos cuenta. Bien, pues en el origen de los tiempos, como decía, se encontraron una serie de referencias para transmitir desde aquellos que habían logrado ver una simbólica luz para superar ese terror, ese miedo, quisieron convertirlo en un elemento de conocimiento para poder transmitirlo a otros seres que desde las tinieblas quisieran la luz de la libertad,
la luz del conocimiento, la luz que nos permitiera reconocernos en un grado más sobre esa etapa animal. Es decir, la conciencia no solo nos despierta el miedo, la conciencia nos abre más oportunidades, pero hay que saber recorrer el camino. Y eso que aparece como forma de poder contrarrestar y superar el miedo es el valor. Y así es como está reflejado hoy en día en nuestro lenguaje. Superamos el miedo con el valor. Es así de claro, ¿no? ¿Pero qué es el valor? Un sentimiento, una fuerza interior. El valor es también lo que las religiones llamarían después virtud, fuerza moral, fundamentalmente. No es un código, es algo que se siente o no se siente, que a nadie se le puede convencer, ni de que es valioso, ni de que sienta valor. Si no nace en nosotros el valor no es real. Desde lo que nos va diferenciando como seres humanos frente a los grupos homínidos, y aquí hago una referencia a Ignacio Martínez, que es uno de los expertos de los grupos de investigación de Atapuerca, es profesor de aquí de la Universidad de Alcalá de Henares y ha publicado este libro donde refleja de una forma reflexiva y filosófica lo que le ha permitido esa investigación que se está haciendo actualmente en Atapuerca y que ha aportado muchas referencias importantes desde el punto de vista científico también. Y él plantea que lo que nos diferenció como animales desde el origen de los tiempos, aparte de esta cuestión del temor, es el amor. La diferenciación afectiva entre unos homínidos y otros, que nos hace vernos y sentirnos de una forma distinta a lo puramente primario y animal. Y él también dice, ese amor es algo que se mantiene no solo en la vida, sino también en la muerte. Están las claves de lo que es el sentido iniciático, fundamentalmente. La necesidad de superar la oscuridad y el temor. La búsqueda de la luz o el conocimiento y las relaciones afectivas que nos generan esperanza, que nos generan confianza fraternal o personal o de otro tipo. Y de ahí salen una serie de proyecciones también que se desarrollan específicamente en el cristianismo, como todos sabemos, con el amor Dios es amor. Si lográramos tener la sensación de que alguien nos ama infinitamente, eso debería darnos valor, debería darnos confianza. Curiosamente, eso es lo que debería ocurrir entre todos los cristianos, pero ¿es eso lo que sentimos? ¿O son solo palabras? Precisamente para superar esta cuestión de las ideas que se han transmitido desde la antigüedad y que están bien y en todas las religiones y que deberían funcionar, es por lo que se necesita algo más. No nos basta solo con palabras, no nos basta con que alguien nos diga que creamos en algo, tenemos que sentirlo. Y por eso también desde el origen de los tiempos se buscó una forma de sentir y relacionarnos con la naturaleza, y de ahí surgió el mundo mágico y primitivo, donde se fueron personalizando los efectos, los fenómenos naturales, como la luna como primera diosa. Hay una obra de Robert Graves que es La diosa blanca, y él manifiesta cómo la luna se convierte en un referente de sentido para los primeros homínidos. Cuando estamos en el terror del umbral de la noche oscura, sintiendo la amenaza de todos aquellos animales que buscan comer y que los seres humanos son presa fácil, porque corren poco, porque no se defienden mucho, sobre todo si están aislados. Pues entonces la luna es el primer elemento físico que otorga esperanza a los seres humanos, porque es la luz en la noche. Y por eso se convierte en la primera diosa. Bien, hay una necesidad de generar proyecciones de satisfacción de necesidades, de lo que estamos viviendo, de lo que se vivió a lo largo de toda la historia de la humanidad.
Necesitamos referentes que nos hagan sentir esperanza, confianza, especialmente cuando estamos en situaciones difíciles, en cualquier crisis. Realmente la historia de la humanidad siempre se ha desarrollado de una crisis en otra, porque las crisis son las que nos permiten evolucionar, aunque nos hagan también sufrir. Y precisamente por eso evolucionamos buscando respuestas al sufrimiento, superándonos. Eso es lo que representa la luz de la luna en la noche. Eso es lo que representa esa esperanza cuando parece que todo está perdido. Eso es lo que representa, como por ejemplo también el poema de San Juan de la Cruz, de la noche oscura, que en esa noche oscura encuentra algo que le permite salir del pozo en el que se encuentra. Bueno, esto es una interpretación mía, no es el poema así, ¿no? Pero al final podemos llegar a esa conclusión. De todas formas, quien tenga interés en el poema, también tengo una investigación hecha sobre la hermenéutica, en que los 33 versos los interpreto en 100 páginas. Por eso hay acceso a ello. Pero la cuestión es esa noche oscura, que es una constante, como he dicho antes, desde el origen de los tiempos, para todos aquellos que buscan la luz. Es una constante para los que buscan la luz no solo en la mente, sino también en el corazón. Esa noche oscura, incluso en las condiciones más siniestras y faltas de esperanza, como la que el mismo San Juan de la Cruz vivió secuestrado en Toledo y ante el desconocimiento de todo el mundo, ¿no? Abandonado por todos supuestamente, encarcelado por sus propios hermanos, porque no querían perder privilegios. Pues en ese momento encuentra una referencia luminosa. Dice que se le aparece la Virgen, la luna, la diosa, o como lo queramos llamar. Todos necesitamos que se nos aparezca esa Virgen, o ese impulso virginal de esperanza en un momento determinado. Porque ahí es donde encontramos el entusiasmos, es decir, entheusasmos, que nos permite, desde la fuerza de lo divino, de lo trascendente, renovar y generar donde ya no había nada, como el cuerno de la abundancia de la cabra maltea. ¿Sabéis la historia de la cabra maltea? La cabra maltea amamantó a Zeus, el gran dios. Pero ¿sabéis por qué se llama Amaltea? Amaltea quiere decir en griego sin leche. De donde no hay, sale algo tan grande que puede alimentarlo todo. Por eso también es el cuerno de la abundancia. De donde no tenemos nada, somos capaces de crear. Y esa es nuestra condición humana. Pero eso no es racional, no es aceptable de forma analítica, conceptual. Por eso necesitamos mitos, referencias simbólicas. Por eso necesitamos algo diferente, que nos cuenten un cuento, pero que nos lo cuenten bien, que nos hagan sentir que esa historia nos toca el corazón. Y entonces encontramos ese rayo de luz virginal, como esa luna que ilumina nuestras noches. Por eso los mitos empiezan a generarse como una forma de dar sentido a lo que no tiene sentido, a lo que es difícil de encontrarle un sentido. En el principio de los tiempos, porque tampoco estaba desarrollado el pensamiento, pero siempre hubo esa inquietud de los seres humanos por encontrar un sentido a la vida, por encontrar sus valores, aunque no los llamaran así ni de ninguna manera, para sentir fuerza desde la que poder levantarse cada día, asumiendo ya el reto de la misma gravedad, elevarse sobre nuestros dos pies para estar más cerca de las estrellas. No quedarnos como el resto de los animales mirando el polvo de la tierra, sino abrirnos a grandes horizontes, abrirnos a grandes posibilidades, que son las que, pasado el tiempo, nos han llevado, nos guste o no, a donde estamos hoy. La capacidad de soñar, de inventar, de generar utopías, es la que nos trae a crear un mundo
donde de ser una especie débil nos convertimos en una especie que pone en peligro el planeta entero. Ese es nuestro poder, aunque quizás todavía no hayamos aprendido a usarlo bien, pero lo tenemos. Y todo eso se fue transmitiendo a través de mitos, de leyendas, de símbolos. Y todo eso es lo que queda ahora sintetizado todavía en los procesos iniciáticos. Porque es la única manera de poder transmitirlo, hacer que las personas sientan, no que crean en lo que otros les dicen, sino que sientan por sí mismos, como ya decía al principio que planteaba Comenius, que experimenten por sí mismos y encuentren su propio conocimiento. Este es el sentido. Y se generaron muchos tipos de mitos, de referencias. En cada cultura hubo gente que empezó a soñar, plantearse proyecciones sobre la realidad y cómo superar las dificultades de la realidad. Y eso fue conformando la historia de la humanidad. Una historia en la que fundamentalmente lo que más importancia tenía no era lo que hoy llamamos ciencia, sino lo que hoy llamamos poesía. Por eso también Robert Graves, en el libro de la diosa blanca, dice que el conocimiento desde la antigüedad no se transmitió a través ni de los filósofos ni de los científicos, sino a través de los poetas, de quienes tenían la capacidad de soñar y hacernos soñar con ellos, de quienes tenían la capacidad de transmitirnos una palabra viva que nos haga vivir desde el corazón, desde los que tenían la capacidad de generarnos a través de mitos, símbolos, alegorías, leyendas, una forma de alcanzar valor, de alcanzar sentido, como también decía Comenius, ante ese laberinto del mundo. Ayudarnos a encontrar desde esa respuesta viva en el corazón la forma de recorrer el laberinto y encontrar la salida. Los mitos fueron dando explicaciones sobre la humanidad, y una de ellas es que al principio es un caos que debemos empezar a ordenar y del caos pasar al cosmos. Y en todas las culturas hay referencias míticas en este sentido. El caos es el mar, el caos es el desierto, el caos son las dificultades, el caos es la carencia de algo, y ante ello podemos abrir un camino, como nos sugiere también esta imagen de Moisés. Abrir en el mar que aterra a aquellos que se acercan huyendo tal vez de algún animal que les persigue y se encuentran con una infinitud de agua que no les permite caminar, seguir caminando. Pues ahí uno de estos mitos, una de estas sugerencias alegóricas, nos dice: es posible abrir un camino para que podamos atravesar el mar, no solo para defendernos de los animales, sino también de otros seres humanos que nos persigan. Podemos establecer una esperanza, un horizonte nuevo de sentido. Y así empezamos a abrir posibilidades a una coherencia, una fuerza vital. Pero eso es una forma de transmitir valores. También se han transmitido valores desde otro sentido. Aquí os presento a un personaje, el dios Pan. No sé si conocéis mucho al dios Pan, porque por aquí no es algo muy nombrado, aunque lo comamos todos los días el pan, pero comemos otro tipo de pan. El dios Pan, en griego, quiere decir todo. Es el que nos ofrece todas las posibilidades. Y aquí aparece con una imagen un poco rara para nuestra visión, ¿no os parece? Porque lo que ofrece todas las posibilidades es la capacidad creativa y también la fuerza de transmisión de un código genético, la sexualidad y la reproducción, la fuerza de la vida. Por lo tanto, el dios Pan representa la fuerza de la vida, el impulso de entusiasmo que nos permite generar valores para superar dificultades cuando parece que estamos al límite. Hay algo que puede entusiasmarnos, tal vez enamorarnos y encender el deseo para dar un paso más cuando creemos que ya no tenemos fuerzas para nada.
Eso representa el dios Pan. ¿Pero qué pasó con el dios Pan? Pues que el dios Pan se convirtió en un fauno. Y al fauno alguien dijo que era la representación del mal. Este fauno que aparece ahí en la imagen, a nosotros nos recuerda la imagen del diablo, ¿no es así? Porque esa fue la identificación que se hizo y por eso nos contaron un cuento. La fuerza vital, la fuerza y la capacidad de autosuperación, de reproducción y de desarrollo humano está vinculada con el mal. Y nos lo hemos creído. Y todavía nos genera una sensación extraña ver estas imágenes, ¿o no? ¿Y qué ocurre cuando nos transmiten un valor así? Que nos rompen, que nos vuelven a hacer sentir miedo. Yo no voy a decir quién es responsable de esto, no lo sé. No he investigado suficiente para ver quién se inventó esta historia, pero es un hecho que esta historia existe, que este mito nos lo han contado y nos lo hemos creído, y nos han ido reforzando a lo largo del tiempo para asentarnos esta creencia.